¿qué tal amigos de Futlosofando? Bienvenidos a una edición especial de preguntas y respuestas. Y les tengo que dar una noticia muy padre, que me llena de mucha emoción, pero también muy importante, porque se nos une alguien nuevo al equipo de Futlosofando. Va a estar subiendo podcast, subiendo información y sobre todo alguien que le gusta mucho el fútbol. ¿Qué es, Niel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Futlosofando. Hola Jimena, igualmente muchas gracias por la bienvenida e igualmente pues esperar tener muy buena pues relación tanto con el proyecto y ir para adelante sobre todo. Eso es lo más importante. Les pongo en contexto, yo sé que en Futlosofano tenemos muchos invitados y van cambiando cada semana, pero en el caso de Kesniel, él sí va a estar subiendo podcasts, ¿verdad? Va a estar subiendo programas en todo lo que tengamos de Futlosofano, él va a estar presente y me da mucho gusto. A ver, Kesniel, cuéntame sobre ti, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Yo tengo 17 años y obviamente aún estudio preparatoria, pero pues ya no es que esté empezando en este tipo de programas de medios, sobre todo deportivos, ya tengo 4 años haciendo este tipo de cosas, entonces pues la verdad me gusta mucho. En cuanto vi con el proyecto que tenía, pues me interesó mucho y ahí nos pusimos en contacto, entonces pues sí, tengo 17 años, sí, pero 4 dentro del medio deportivo. Y eso que eres muy joven, por cierto. Y me da mucho gusto, sí, la verdad es que hoy vamos a hacer una dinámica muy padre para que la gente pues nos conozca un poco más. Esta dinámica se le ocurrió a Kesniel, también hay que decirlo. Entonces va a ser un preguntas y respuestas. Él me pregunta algo y yo le pregunto algo y así vamos a ir. Y para que se diviertan, para que nos conozcan un poquito más, para que conozcan un poco más de Futlosofando. Entonces, a ver, Kesniel, tú pregúntame primero y ya después yo. Ok, bueno, ¿a qué edad empezó tu pasión por el fútbol? No el gusto, sino ya como tal la pasión por el fútbol. Muy bien, buena pregunta. Mira, yo creo que cuando tenía como 16 años, así la pasión, porque antes como que veía el fútbol, pero no lo veía como consciente, ¿sabes? O sea, lo veía y echaba porras nada más, y era como de que, ay, arriba el Puebla, porque siempre le iba al Puebla. Pero realmente cuando dije, no, es que me gusta, me apasiona, quiero saber más, fue cuando tenía como 16 años. Ahí ya empecé a como a fijarme más en los jugadores, en querer conocerlos, y yo creo que empezó por ahí. ¿Por qué le vas al Puebla? Pues realmente también empecé desde muy pequeño. Sin embargo, mi primer equipo no fue el Puebla, sino, o sea, estando, que será, 4 años, pues por mi mamá tal vez le fui a las Chivas, pero realmente desde la primera vez que fui al estadio, comencé como a enamorarme del Puebla, digámoslo de algún modo, y desde ahí no he dejado de apoyar el equipo, o sea, desde que casi nos vamos al descenso hasta las liguillas, todo eso, pues sí, pero empezó a ir de Puebla 2011, más o menos, 13 años. ¿Cómo empezó tu gusto por el Puebla? No, ¿Cómo tu empezó amor por mi el Puebla. gusto por el Puebla? Ok, mira, mi abuelito jugó en el Puebla. Entonces, pues siempre se cuenta que en la familia fue como, le vamos al Puebla, le vamos al Puebla. Pero de repente como que ha habido muchas épocas en mi casa que le tienen como amor-odio al Puebla, porque, no sé, se acuerdan de lo de mi abuelito y se enojan, ¿no? O se acuerdan de lo de mi abuelito y se ponen felices. Entonces, realmente yo creo que mi gusto empezó porque fue en la época de Chelis, justo también como en esa etapa, porque me llamó mucho la atención cómo jugaba Villalpando. Entonces, y el Cherokee Pérez. Entonces, a mí me gustaba mucho verlos y era como, ay, no, pues yo quiero saber sobre estos jugadores, yo quiero saber qué onda. De hecho, de cumpleaños le pedí a mi papá que me consiguiera un autógrafo de Villalpando y yo fui la más feliz, lo enmarqué en mi cuarto. Ya no sé dónde quedó por los años, pero, pero No, igual. ese fue mi regalo de cumpleaños. Entonces, yo creo que por ahí fue cuando dije, me gusta la de la franja, me gusta el color azul también, porque estaba más morrita. No sé, era como 2007, 2008, tenía como 7 años más o menos. Entonces ahí, pero te digo, no veía el fútbol consciente, solo era de que me gustaba el portero y el equipo, pero no sabía nada más de fútbol. También muy interesante, sobre todo por Eche Villalpando, y no digo por el admirar a un jugador, sino que es un jugador que realmente pocos admiran, si estamos, o sea, se le admira todo este equipo, pero no es un jugador como que se esté en el centro de atención.
de esa época sobre todo. Yo sé, de hecho muchos me lo dicen como de, ¿y por qué es tu jugador favorito? ¿Por qué te gustaba? Pues Porque no sé, Villalpando. sí, y yo, pues no sé, la neta, o sea, solo me gustó, pero bueno, a ver, ¿cuál es tu jugador favorito? No importa, puede ser del Puebla, de otro equipo, ¿cuál es tu jugador favorito y por qué? Pues ahorita en general porque bueno, momentáneamente tengo mucho como seguimiento, sí admiro bastante a Kvaratskhelia de el Napoli, un jugadorazo que a mi parecer hoy por hoy es el mejor del mundo, a pesar de no tener tantos, si bien tiene reflectores, no tanto como tal vez los merecería, o sea, a mi parecer hoy por hoy es el mejor jugador del mundo, siendo junto a Osimhen la columna vertebral del Napoli que prácticamente ya se llevó la liga. Y pues sí, Cavara me gusta muchísimo. Igualmente, pues como madridista, Courtois y Vinicius hoy por hoy los tengo muy presentes. No voy a olvidar que fueron parte importante para la Champions. Y bueno, hablando más en general de todos los tiempos, mi top 3 sería Messi, Cristiano y Maradona. Yo, la pregunta que tengo es, ¿recuerdas cómo fue tu primera ida al estadio? No. Es que, ¿sabes qué? Me llevaron de muy chiquita. O sea, muy, muy chiquita. O sea, mi papá y mi mamá se la vivían en el estadio porque los dos son muy futboleros y mi familia también de los dos lados. O sea, entonces, no sé, supongo que cuando era bebé, o sea, si mi primera ida al estadio así, no recuerdo, ¿no? Tal vez ya un poquito más La primera en grande. la que tengas conciencia, perdón. La primera en la que tengo conciencia fue antes de que lo remodelaran. Y fue antes de la remodelación, pero tengo recuerdos vagos, ¿sabes? O sea, ya me acuerdo más cuando con el Cuauhtémoc remodelado, entonces yo creo que sí, tal vez algún partido, pero me acuerdo que me había gustado mucho y cuando vi el Cuauhtémoc remodelado, fue increíble, o sea, ya cuando lo vi con colores y todo, o sea, no digo que el Cuauhtémoc de antes estaba feo, pero sí estaba muy maltratado, o sea, ya estaba muy diferente, o sea, entonces realmente ya Sí, cuando vi el nuevo, digamos, pues ya fue cuando dije, ay, se ve muy padre. similar que a ti. O sea, no tengo muchos recuerdos del Cuauhtémoc antiguo, porque o sea, yo también la primera vez que fui al estadio, y sí la recuerdo bien, fue en el Cuauhtémoc antiguo, pero sin duda el remodelado, o sea, es muy impresionante a la vista, sobre todo pues la fachada de noche, los mosaicos brillando, y pues sí, prefiero más el Cuauhtémoc nuevo, el moderno. ¿Cuáles son tus porteros favoritos del pueblo específicamente? Bueno, uno ya nos lo dijiste anteriormente, pero otros 5 o 3. Ok, mira, a mí me gustaba mucho, bueno, no vi jugar a Pablo Larios, la verdad es que no me tocó, pero vi sus videos y además conocí a Pablo Larios antes de que muriera, que en paz descanse, y pues yo sé que es un histórico en Puebla, entonces realmente pues me llamó mucho, me gustó mucho. También el tema de, bueno, ahorita Anthony Silva, el actual, o sea, porque Anthony para mí es un porterazo, no sé tú, pero realmente es un porterazo del Puebla. Creo que Puebla en porteros siempre ha tenido muy, muy buenos jugadores. O sea, en porteros creo que es una posición en la que sí hemos destacado. Y yo creo que Capestrini también. A muchos no les queda bien, a muchos no les gusta, pero yo me acuerdo, o sea, esa etapa como que sí la viví. Pues así, digo, además de Villalpando, que no se les olvide, porque Villalpando, digo, no lo pongo en top 1, pero sí Villalpando pues también, pero Capestrini también me gustó mucho. Y Nicolás Viconis no fue, o sea, digo, en su momento fue bueno, ahorita ya pues es nada que ver con lo que fue en el Puebla, tampoco creo que ha sido de los mejores, pero es muy buena persona, él es súper buena onda, lo llegué a tratar, entonces siempre me trató muy bien y bueno, ahí ya te dije varios. ¿No? Ahí compartimos exactamente los mismos. Campestrini también yo tengo muy buenos recuerdos igual. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y no solo como portero, sino como persona muy espectacular, o sea, muy consciente de quién era y igual Campestrini lo admiro muchísimo. Anthony, no sé tú, pero yo incluso lo pondría en un top 5 de mejores porteros que han llegado al Puebla. Sí,
Concuerdo totalmente. Es que muchos dicen, no, pero es que ¿por qué? No, si tiene, o sea, relativamente hablando de porteros, pues no tiene tanto tiempo, pero a mí se me hace, para empezar, la figura que es en Paraguay, ¿no? O sea, el portero Sí. paraguayo. Y luego su carrera futbolística y además, ¿has visto? O sea, lo hemos visto como para Muchas todavía. personas que me dicen que cómo digo eso, que hay muchísimos mejores porteros que él, pero o sea, yo siempre voy a defender a Anthony Silva como de los mejores 5 porteros que han llegado al Puebla. Porque aparte, o sea, la figura que se volvió en Puebla en poco tiempo, o sea, ahorita si se va Anthony Silva, yo creo que todos nos volvemos locos, porque aparte columna vertebral de todo lo que ha logrado el equipo en un corto tiempo, digámoslo, o sea, en 2 años, lo que logró el equipo, él siendo columna vertebral, entonces sí, yo sí pongo a Anthony Silva como los mejores 5 porteros que han llegado al equipo. ¿Y sabes por qué creo que es eso? También de que no lo ponen por las goleadas. De Sí. que, que ha recibido. Pero mucho, digo, sí, algunos goles fueron su culpa, pero por ejemplo, hablando del América y de lo de Pachuca, otras no, o sea, también hay que ver la defensa. O sea, yo creo que son muchas cosas, pero a mí Anthony sí se me hace un portero. Ahora yo me toca preguntarte, ¿por, ¿por qué te gustan los medios de comunicación? ¿Cómo empieza tu amor si apenas vas de la prepa? Tenía yo 12 años en ese momento, obviamente yo no pensaba en esto, de hecho, mi plan para estudiar todo eso era muy diferente, pero pues se me presenta una oportunidad de entrar en una barra infantil y al principio yo no quería, la verdad, pero pues mis papás me convencieron, o sea, fueron muy importantes para convencerme y de ahí pues me empezó a gustar más, empecé solo con reportajes pequeños y de ahí me fue interesando más de que llegué a conducir, pero después ya fuera de tal vez un tanto lúdico, veámoslo así, de una barra infantil, pues el hecho de poder expresar algunas cosas que tal vez muchos, digamos, futbolistas o personas, o no, saliendo un poco del fútbol en general, personajes no pueden expresar y por los medios de comunicación se puede dar de muchísimas personas que no pueden hacer llegar lo que piensan, lo que sienten, pues se me hace muy interesante poder ser parte de eso, esa conexión como entre las personas y todo el público. ¿El Puebla apoyas a algún otro equipo? No de México, pues de Europa y todo eso. Sí, adivina quién le voy. A tus enemigos el Barcelona. Barcelona. Tú eres del Real. Yo no sabía que eras del Real. Eso era, de hecho, esa era una pregunta, pero pues ya vi que le vas al Real y yo sí soy del Sí. Barcelona. Me tocó la época de Messi, un poquito Rafa Márquez, entonces, pero sobre todo Messi, Neymar, Luis Suárez, todos ellos, o sea, entonces creo que realmente me gustó mucho. Te voy a ser sincera, antes no veía tanto fútbol, o sea, como que tuve una etapa bien ñoña de prepa de, ay, no, es que yo solo quiero a mi novio y no sé qué, y así. Entonces, como que me alejé mucho del fútbol, pero como que volví después de eso, del novio que tuve en ese entonces, y ya como que de ahí como que seguí en el fútbol. Igual a mí yo no recuerdo tanto, o sea, hablando de mi equipo del Madrid, no recuerdo tanto épocas pasadas, comienzo a recordar por ahí de más o menos la temporada de los 100 puntos con Mourinho en adelante, o sea, como poniendo un parámetro, pero igualmente no recuerdo tanto del pasado y sin embargo yo sí sigo muchísimo al Madrid, o sea, los partidos de la liga trato de verlos la mayoría y pues sí, es un equipo al que también apoyo, no solo como por su estilo de juego, sino la filosofía que manejan de nadie es más importante que el club y que lo han demostrado en múltiples ocasiones. Bueno, te quería hacer una similar del Barcelona, de tu jugador favorito del Barcelona. Y no solo anterior o reciente, sino que tú decidas, o tu top 3 de jugadores del Barça. Uy, mi top 3 de jugadores del Barça. Voy a poner a Messi, obvio. También voy a poner a Xavi. Digo que ahorita es entrenador, pero bueno, en su época de jugador, obviamente. Y a Iniesta, yo creo que sí. Pero también tengo tema ahí porque también me gustaría poner a Rafa Márquez. He visto en tu Instagram, porque yo lo chequé, que conoces a muchos jugadores, que tienes foto con muchos jugadores. Entonces, dime, cuéntame una historia de alguno que conociste que te gustó mucho, que fue como muy padre para ti, una experiencia con algún jugador con el que te hayas tomado la foto. El que quieras. Pues bueno, de los jugadores los conozco por, sobre todo, o sea, de hecho todos los he conocido en el hotel de concentración y te hablo desde no ahorita, sino la temporada de 2016 por ahí. Y tal vez la mejor historia que te podría contar es justo la primera, porque, o sea, en ese momento, yendo en contra de los actuales aficionados del Puebla,
yo admiraba a Campestrinos, era mi jugador favorito y tal vez no hay como una interacción como tal tanta entre él y yo, pero pues el haberlo conocido en ese momento se me hizo muy padre, o sea, el poder tener una pequeña convivencia con mi entonces ídolo, que era del Puebla, que era Campestrini, pues sí, se me hizo muy padre y bueno, ya después también se me dio la oportunidad de entrevistarlo y solamente terminé admirándolo más. Pero es Bueno, muy bonito conocer a tu jugador, la neta. sí, claro. Y bueno, a mí también una vez, bueno, no fue tanto a mí, sino a un colaborador, mi compañero de otro programa en el que estoy, que aún sigo con él, el Chelis le inventó la madre. ¿A ti? No, a mí no, a mi compañero. Es que el Chelis es el Chelis. Sí, tiene El un Chelis modo, es el Chelis, sí. o sea, es muy buena persona, pero tiene un modo muy difícil y a mi compañero se le ocurrió salirse y dejarme a mí votado para recibirlo. Entonces, pues sí, en cuanto llegó, no fue un saludo, fue una mentada con lo que lo recibió. Que no es, ¿qué digo? No es raro del Chelis, él es muy así, ya después se le pasa, la neta, o sea, es como Sí, un momento, y ya es como, ay, sí, ya, y ya después anda súper bien. sí. Sí, bueno, la última pregunta que tenía preparada y quería cerrar justamente con esta. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre el fútbol moderno, y no solo mexicano, sino en general el fútbol global? El fútbol global. Creo que sí ha cambiado mucho, y sobre todo por el tema del VAR. Creo que eso ha venido a cambiar bastante el fútbol, la tecnología, porque pues tanto en el fútbol mexicano como en Europa, la neta creo que ha sido como un factor determinante de muchas jugadas y de muchas cosas y se ha modificado mucho. Antes a lo mejor era un poco más lento el fútbol, ahorita ya es un poco más rápido, ahorita ya hay más apertura de los jugadores. Por ejemplo, antes para conocer a un Kvaratskhelia, por ejemplo, o sea, pues te tardabas años, ¿no? O sea, o cómo lo conocías, cómo lo seguías en Instagram. Entonces, realmente ahorita creo que ha cambiado mucho. Hay más apertura para los jugadores, más presión también por tema de redes sociales, pero me gusta el fútbol moderno. O sea, creo que, por ejemplo, he visto partidos antiguos y sí son buenos, pero de repente son aburridones. Ahorita creo que sí tienen un poco más. Que digo, hay sus excepciones, ¿eh? Tanto en Europa como, tanto en Europa como en el fútbol mexicano, pero creo que sí el VAR ha venido a cambiar mucho y es un problema que no se determine todavía también qué hacemos con el VAR, porque tanto en Europa como en México sí ha sido como factor de muchas El VAR cosas. que ha ayudado en muchas cosas, tanto buenas como malas en el fútbol, o sea, ha participado en muchas y sí, yo también siento lo mismo, como todavía no se le da bien un establecimiento al VAR, porque si bien sigue, es un apoyo, pero siguen dejándolo al criterio del árbitro y es donde se desatan todos los problemas, porque un árbitro a lo mejor X jugada le puede parecer penal y de roja, pero a otro árbitro ni siquiera para tarjeta amarilla y marcar la falta, entonces sí se debería hacer algo que se estructure bien, de ponerlo bien claro. A ver, si la mano es así, por más que le busques, tiene que ser penal y de tarjeta, porque el dejar la interpretación del árbitro abre mucho para polémicas y teorías que pueden venir a afectar el juego. Totalmente de acuerdo, yo creo que sí. ¿Pero si te gusta el fútbol moderno? Sí, claro. De hecho, veces como que suelo pero como entrar en debate con personas que defienden muchísimo el fútbol antiguo diciendo que es mucho mejor el moderno y yo siento que no, porque bien lo mencionas, empezando con que era más lento y por lo tanto era más aburrido, además de, por ejemplo, muchos futbolistas eran, eh, digamos, de algún modo amateurs, o sea, eran profesionales, pero tenían un proceso amateur para haber llegado ahí, o sea, llenos a una época de Pelé, por ejemplo, la mayoría era trabajaban de obreros, tenían un trabajo pues común y corriente y además eran futbolistas. Entonces, pues ahí es donde entra como la defensa del fútbol moderno, que ya el fútbol lleva todo un proceso, los jugadores tienen que preocuparse por su físico, por su alimentación, entonces sí, a mí sí me gusta el fútbol moderno. Aunque bien lo dices también, el fútbol antiguo, pues a final de cuentas es la base para lo que llegamos hoy en día. Totalmente, sí, sí, sí. Y la verdad es que es muy importante hablar. Ah, vamos a hacer un episodio de eso, ¿te late? Sí, ya De salió una fútbol idea aquí, moderno sin querer. y fútbol antiguo. Vamos a comparar, pero vamos a hacer un especial así chido. Ahí lo preparamos. Tengo otra Va. pregunta. ¿Eres admirador o seguidor de la selección mexicana?
así de los que se pone la playera y así, o no tanto, o lo ves más como desde lejitos y dices como, bueno, la selección mexicana. Pues antes como que sí, y de antes te hablo a lo mejor hasta hace unos 5 años, pero sobre todo después de lo ocurrido en el Mundial de Rusia, realmente no veo a la selección mexicana, o sea, lo apoyo en cierto punto, pero no es como que me desviva por ella, no es como los sentimientos que llego a pasar cuando sucede algo con el pueblo, incluso cuando sucede algo con el Real Madrid, o sea, la selección mexicana como que me es muy X, la apoyo, pero tampoco me afecta si pierden, por ejemplo, de hecho, la eliminación del Mundial para mí se me hacía algo necesario, que era un mal para poder arreglar las cosas a futuro y pues medio se está viendo, aún sigue habiendo algunas situaciones ahí, pero pues para mí sí era, por ejemplo, esa manera algo muy necesario para poder evitar situaciones iguales pero consecutivas en un futuro. Tal vez en parte va el hecho de que por un momento se vio que podíamos pasar los 2 goles anulados, todas las jugadas que no se concretaron. Entonces, pues sí, tal vez ese tipo de cosas son como las que nos hicieron sufrir, el habernos hecho sentir que sí se podía pasar y por cosas circunstanciales no se dieron, es como lo que pega, ¿no? Siento yo eso, sobre todo en el partido de Arabia, porque de Argentina se tenía planeado que iba a ser un partido donde se iban a perder puntos, y en el caso de Polonia, más que sufrimiento o tristeza, fue enojo el haber jugado de una manera tan espantosa un partido que era clave y que tenías que ganar. Kesniel, ¿cómo te sientes de estar en Futlosofando? Algo que le quieras decir a la gente para que te escuche, para que te vea, para que te conozca, ya para cerrar preguntas y respuestas, que por cierto me la pasé muy bien. Igualmente fue muy agradable esta sección, de hecho va media hora y no se sintió tanto tiempo. Pues nada, primero pues agradecer a ti por dejarme entrar en el proyecto, tratar de sacar los mejores contenidos que se puedan ir dando, de potenciar esto, de irlo haciendo crecer, porque ahorita pues se podría decir que apenas vamos empezando, han salido pocos episodios, entonces pues que en un futuro ya podamos ir mejor con más invitados, incluso hacer crecer el equipo, pues sí, la verdad es lo que espero de Filosofando, el poder pues ya establecernos bien como un podcast importante, al menos localmente, empezando localmente y ya después pues hacernos ir creciendo más. Totalmente, y la verdad me da mucho gusto. De verdad, Kesniel me escribió así de que, oye, yo quiero participar, yo quiero estar, y yo le dije, no, pues claro que sí, o sea, y luego me dijo su edad y dije, sabe mucho de fútbol, si ven su Instagram, neta, lleno de jugadores, o sea, todo es fútbol, todo Sí, es fútbol, lo sabe acomodé mucho. para que quedara de esa forma. No, y te quedó súper bien, ¿eh? De hecho, impacta mucho porque ves y dices, no manches, a todos ellos conoce. O sea, creo, de verdad tú tienes más fotos con jugadores que yo, te lo apuesto 100%. Y la verdad me da mucho gusto que te unas al proyecto. Así que yo le digo a toda la gente de Futbolosofando que ahora Kesniel va a tener como su programa, su sección, para que estén al pendientes. Así como también se van a subir los capítulos, pues él también va a subir como temas y vamos a estar trabajando juntos. Y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Futlosofano para que hagamos crecer esto. Tus redes sociales, ¿qué es, Niel, para que la gente te siga? @quesnielo en Instagram, e igualmente a lo mejor aquí en la edición va a aparecer ambas redes, tanto las de Jimena como las mías, para que ahí pues nos vayan a seguir. Aquí están apareciendo las redes. Así es, pues muchísimas gracias a preguntas y respuestas de Futlosofando. Vamos a tener más, es más, lo vamos a hacer incluso de partidos, de equipos. O sea, me gusta mucho esta dinámica que propuso Kesniel. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.